Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Lo prometido es deuda, así que justo después de actualizar la información sobre Níger, que a todo esto últimamente se ha convertido en algo así como el punto más importante o uno de los puntos más importantes en el tablero geopolítico internacional, vamos con ese resumen de la contraofensiva ucraniana, o sea que hablaremos de cómo está la situación en cada uno de los frentes para que vosotros mismos podáis sacar vuestras conclusiones sobre cómo avanza o no tanto la contraofensiva en cuestión. En primer lugar, vamos con Níger, desde donde nos llegan informaciones de lo más alarmantes y de lo más contradictorias. La visita de Victoria Nuland, que comentamos en el capítulo de ayer al país, no dio apenas frutos, y esto no lo digo yo, sino que lo reconocen directamente desde la prensa occidental, en este caso particularmente desde la prensa francesa, puesto que Victoria Nuland no ha podido ni verse con el presidente, que ya no es tal, tampoco la recibió el líder de la Junta Militar de Níger, y en tercer lugar, los objetivos que supuestamente perseguía Estados Unidos antes de reconocer al nuevo gobierno del país tampoco parece que se han cumplido. En resumidas cuentas, Occidente sigue perdiendo influencia y poder en Níger, desde donde nos llegan informaciones, repito, de lo más alarmantes. Habla el Consejo Militar de Níger. Un caza francés violó el espacio aéreo de Níger y bombardeó a nuestra Guardia Nacional. También las fuerzas francesas liberaron a varios terroristas yihadistas que estaban cumpliendo penas de cárcel en Níger. Es decir, desde las autoridades del país se asegura que el ejército francés ha violado por un lado el espacio aéreo de Níger y por otro lado ha atacado a la Guardia Nacional. Obviamente esto ha sido razón suficiente como para que en internet empezaran a aparecer todo tipo de informaciones sobre una intervención de Francia en Níger. Sin embargo, otras fuentes nos indican que es muy probable que esta intervención no se produzca jamás, y de hecho apuntan en la dirección básicamente contraria, es decir, dicen que Francia terminará sacando sus tropas de Níger para marzo del año 2024. Y es que el lunes en Francia se produjo una reunión a puerta cerrada donde estuvieron hablando precisamente de eso, de qué hacer exactamente con la situación, porque la decisión sobre la retirada de las tropas en principio ya estaba medio tomada. Estados Unidos intentó presionar para que Francia sí entrara, sí protagonizara esa intervención, pero al final parece que ni Francia ni tampoco otros países africanos se atreven a hacer eso, puesto que supondría el desatar una guerra muy cruenta en mitad del continente africano, y realmente para eso ni Francia ni sus aliados, que todavía, bueno, se mantienen como tales en África, tienen fuerzas suficientes, puesto que además en el caso de Francia no solo tiene que garantizar la seguridad propia, sino que además seguir manteniendo esa ayuda militar a Ucrania, que también a todo esto es a iniciativa de Estados Unidos. En la reunión en cuestión también se hablaba sobre la retirada de tropas en términos geográficos, es decir, se barajaban varias opciones, dos principalmente. La primera, retirar a los soldados directamente a Francia, y la segunda, hacerlo a Chad, donde Francia tiene otra base militar. Y de momento todo apunta a que Francia terminará para, repito, marzo del año 2024, retirando a sus tropas de Níger directamente a su lugar de origen, es decir, a Francia. Y además, muy probablemente termine retirando sus tropas de Chad también. Es precisamente por eso por lo que no envía a las tropas que actualmente tiene en Níger a Chad, pues básicamente para no levantarse dos veces. Es decir, desde Francia se prevé que una situación similar a la que ahora mismo estamos viviendo en Níger se pueda producir en Chad también. Seguiremos muy de cerca estos acontecimientos y obviamente informaremos sobre los mismos. De momento, la única conclusión que podemos sacar, una conclusión un tanto preliminar, es que efectivamente Occidente está perdiendo poder, influencia
en África. Y dicho esto, ahora sí que sí, vamos a pasar directamente al frente ucraniano. Tampoco quiero haceros el cuento demasiado largo, pero sí quiero daros ese pequeño repaso de todo el frente para que podáis haceros a la idea de hasta qué punto está avanzando o no la contraofensiva ucraniana. Vamos a comenzar desde el frente de Kupiansk, donde Rusia ahora mismo está protagonizando una contraofensiva que además se está desarrollando con muchísima fuerza. Sí, la contraofensiva ucraniana ha pasado definitivamente a una contraofensiva rusa, puesto que la gran mayoría del frente, si bien tiene durísimos combates, no está avanzando demasiado y ahora mismo el frente que más avanza es precisamente esa dirección de Kupiansk. Para que os hagáis la idea en términos geográficos de dónde se encuentra eso, estamos hablando básicamente de la región de Kharkov, que es la región colindante con la región rusa de Belgorod. No sé si os acordaréis, pero hubo un momento en el cual hablamos muchísimo sobre el hecho de que Ucrania comenzó a atacar el territorio ruso cercano a la frontera, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, o bueno, entre los nuevos territorios rusos y Ucrania. Y entonces pues se habló precisamente del hecho de que esa región de Kharkov tendría que convertirse en algo así como una especie de zona gris, ¿no?, para asegurar un determinado espacio para que Ucrania pues sencillamente no pudiera alcanzar el territorio ruso pues con sus proyectiles. Y ahora mismo el ejército ruso está básicamente trabajando en ello. Tenemos allí tres direcciones principales: Kupiansk, Svatova y Kremenная, y en las tres Rusia está en una fuerte contraofensiva. En la dirección de Kupiansk, que yo diría que es donde más ha avanzado a día de hoy el ejército ruso, es cierto que las cosas no son para nada fáciles, pero lo cierto es que Rusia se está empezando a adentrar en la defensa ucraniana, se está acercando a la ciudad de Kupiansk propiamente dicha, y muy probablemente, si la cosa sigue así, en breves momentos vamos a hablar del hecho de que Rusia comienza a rodear la ciudad y posteriormente procede a intentar, aunque sea, tomarla. Las fuerzas ucranianas están intentando parar la contraofensiva rusa en las tres direcciones. En la dirección de Kupiansk, particularmente Rusia, en los últimos días se ha hecho con unas 10 posiciones ucranianas, y en los últimos meses en las tres direcciones el ejército ruso tomó bajo su control unas 5 localidades más o menos, localidades obviamente pequeñas. No estamos hablando de ciudades como por ejemplo Artyomovsk, pero lo cierto es que en cuanto a localidades tomadas, pues el ejército ucraniano prácticamente no puede decir eso sobre ninguna en todo lo que lleva de contraofensiva, que son 2 meses largos. ¿Por qué estas tres direcciones son ahora mismo tan sumamente importantes? Obviamente la contraofensiva rusa se está desarrollando allí, aunque justo estos días, estos 2 últimos días, se ha parado un poco. Esto se debe a que Ucrania ha dedicado a 2 brigadas de élite para parar el avance de las tropas rusas. Y es precisamente este uno de los detalles más fundamentales, puesto que estas 2 brigadas de élite que ahora mismo están intentando parar a las fuerzas rusas en la dirección de Kupiansk no están luchando en otras zonas del frente. O dicho de otra manera, ahora mismo Ucrania está intentando seguir contraatacando tanto en Artyomovsk, bueno, antigua Bakhmut, ciudad que recordemos tomó en su momento el PMC Wagner, como también en el frente de Zaporozhye, donde pues las fuerzas ucranianas intentan adentrarse en las defensas rusas y llegar, pues según ellos, prácticamente hasta Crimea, pero de momento tampoco es que hayan llegado ni siquiera a las posiciones principales de defensa de Rusia. Claro, esas brigadas en esas direcciones vendrían de perlas, y además lo que estamos viendo es que de alguna forma esa operación que en su momento iniciaron el PMC Wagner y el Ministerio de Defensa de Rusia, denominada la picadora de carne de Bakhmut, hoy ya de Artyomovsk, sigue en pie.
puesto que en Ucrania no se sabe exactamente por qué razón, siguen absolutamente empeñados en retomar la ciudad, de modo que destinan más y más fuerzas para ello, y es cierto que hubo un momento en el cual pues se adentraron en algunas localidades importantes, como por ejemplo Klishchiivka, donde ahora mismo hay fuertísimos combates, pero después con otro contraataque ruso, al final esas posiciones Rusia terminó retomándolas y ahora mismo Ucrania pues está ahí intentando avanzar, pero en realidad lo único que hace es perder a más y más soldados, y básicamente lo mismo está ocurriendo a día de hoy en el frente de Zaporozhye, donde podemos destacar dos puntos principales, o bueno, dos de los puntos más calientes, que serían Rabotino y Urozhaine, y en ambos pues hay posiciones que llevan cambiando de manos días, si no semanas, ya no se sabe ni cuántas veces lo han hecho, pero de momento las fuerzas ucranianas no consiguen avanzar en esas direcciones. Así que lo que tenemos en resumen en cuanto a la contraofensiva en esos frentes, bueno, se me olvidaba, recientemente también algunos medios occidentales lo han publicado, también se ha producido una especie de ataque ucraniano en la dirección de Gerson, han intentado, pues, como se diría en términos militares, forzar el río Dnipro, cruzarlo con 7 lanchas, y bueno, pues sí, es una tremenda victoria para lo que es la propaganda ucraniana, pero en realidad varias decenas de soldados intentaron desembarcar, y al final todo esto terminó básicamente en nada. Es decir, las lanchas pues se fueron, las que pudieron salvarse, básicamente en la misma dirección desde la que vinieron, y la gran mayoría de los soldados ucranianos a día de hoy ya cuentan como bajas. Era todo esto un resultado bastante previsible, puesto que Dnipro sigue siendo un obstáculo lo suficientemente importante como para que las tropas ucranianas no puedan cruzarlo pues así como así en grandes cantidades y tratar de organizar una contraofensiva en condiciones en esa dirección. Y en resumen, lo que tenemos, si vemos el cuadro completo, es que efectivamente la iniciativa a día de hoy está pasando al lado ruso. Los medios occidentales intentan maquillarlo como pueden. Ucrania mantiene tensión en el sur, estamos hablando del frente de Zaporozhye, y Rusia está apretando desde otras direcciones, pero la realidad pues os la acabo de relatar y es muy tozuda, y es que Ucrania lleva al final 2 meses de contraofensiva, meses en los cuales se ve que la estrategia ha sido absolutamente errónea, o bueno, pues han intentado buscar todo tipo de razones, ¿no?, para digamos restarle importancia al tremendo fracaso que están sufriendo en el frente. Les han intentado echar un cable incluso desde la OTAN, desde el Ministerio de Defensa británico incluso comentaron que la razón principal del fracaso de las Fuerzas Armadas de Ucrania pues son vastos árboles y arbustos que se encuentran en la región de Zaporozhye, que bueno, pues entiendo que se trata de algo así como árboles prorrusos. A ver, estamos entre broma y broma, pero lo cierto es que efectivamente pues hay árboles en los cuales las fuerzas rusas se pueden camuflar muy bien, y además pues esos arbustos también dificultan que las tropas ucranianas puedan pues pasar con demasiada facilidad. A esto habría que añadirle los campos minados, y a esto habría que añadirle la absoluta superioridad aérea de las Fuerzas Armadas de Rusia. Claro, visto así, o sea, desde esta perspectiva, cuando se estaba planteando esta contraofensiva, los que habíamos estado sobre el terreno, los que conocemos cómo está la situación real, los que todos los días nos informamos al respecto, nos preguntábamos cómo pensaban organizar una contraofensiva teniendo en cuenta toda una multitud de factores que nos indicaba que al final, más que contraofensiva, pues sería una riada de sangre por parte de Ucrania, y más que ganar territorio, pues aumentarían el territorio que necesitan para construir más y más cementerios en aquellas regiones que todavía controlan. Pero bueno, pues se ve que desde la OTAN están decididos a luchar, como decimos desde aquí, hasta el último ucraniano, y lo van a seguir haciendo por lo menos hasta primavera del año 2024,
que es cuando en principio está pensado que lleguen al frente pues tanto los tanques Abrams, que pues parece que van a comenzar su llegada a partir de este otoño, como sobre todo y por encima de todo esos aviones F-16. Seguiremos informando de cómo se desarrollan los acontecimientos, pero de momento no se entiende muy bien por qué el gobierno ucraniano está tan empeñado en sacrificar a su propia población simplemente porque Occidente le haya mandado que lo haga.